La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada es un genio, cuya historia extraña a quien la escucha. Y es que a pesar de que su obra se produjo por millares en hojas volantes, Don Lupe vivió y murió en el total anonimato. El cadáver de Posada fue encontrado en una vecindad de Tepito, y su acta de defunción marcó alcoholismo. Y como dice la canción, la vida te da sorpresas. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Así es, puesto que el cuerpo fue llevado a las tumbas de sexta clase del Panteón Dolores, en la Ciudad de México, allí permaneció junto con decenas de calaveras del montón, que como él, fueron olvidadas en la fosa común. Posada fue uno de los creadores del ícono más famoso del Día de Muertos, la hoy altamente reconocida como Catrina. Lo más irónico del asunto es que su obra más famosa y conocida ni siquiera se llamaba así. Don Lupe la apodó La Garbancera. La calavera garbancera comenzó a circular cerca de 1913, justamente 11 meses después del funeral de Don Lupe. La vida a veces es injusta. De Posada existen muy pocos datos. Entre algunos que con el tiempo se pudieron rescatar fue que tuvo un hijo llamado Juan Sabino, cuya temprana muerte a los 17 años hace que Guadalupe tenga aún menos posibilidades de subsistir en la memoria de los demás. De la progenitora de este hijo no se sabe nada de nada. Y si crees que no tener datos de Posada es curioso, esto te asombrará todavía más. De su hijo solo se tienen referencias gracias a 3 impresos llamados El Chisme, El Diario del Hogar y El Popular, quienes en enero de 1900 le dan el pésame a Don Lupe por su triste pérdida. Interesante, ¿no? A pesar de que Posada trabaja en los medios, no hay referencias acerca de él. Y sin embargo el morbo sigue vendiendo, porque en 1908 se anuncia en el periódico que gana 100 pesos en la lotería, lo cual era bastante dinero para la época. Pero amargamente, el día de su fallecimiento, 20 de enero de 1913, pasa desapercibido para todos. Así es como Don Lupe desaparece por completo de los diarios, pero sus trabajos que con gusto hacía para el editor Antonio Vanegas Arroyo y quien irónicamente tampoco menciona ni reclama el cuerpo del grabador, siguen teniendo éxito en la época de la Revolución. Y ya que estamos hablando de su vida, pasemos a la obra más reconocida y que permitió dar una imagen al Día de Muertos, La Garbancera. La Garbancera era una crítica a la clase media del Porfiriato. En ella, Posada se burlaba de algunas actitudes del pueblo mexicano. Se trataba nada más y nada menos que la representación de una sirvienta que pretende ser lo que no es. ¿Recuerdan que Don Lupe publicaba sus obras en hojas volantes? Pues bien, la hoja donde se publicó el grabado más conocido de La Garbancera tuvo como título Remate de calaveras alegres y sandungueras. Y lleva de subtítulo: Las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Incluso uno de los versos del grabado dice así: Hay unas gatas ingratas, muy llenas de presunción y matreras como ratas, que compran joyas baratas en las ventas de ocasión. Estos versos hacían compañía a las calaveras dibujadas por Posada y se les llamaba calaveras literarias. Gata que te pintas chapas, con ladrillo o bermellón, lo a muerte dirá, no escapas, eres cráneo del montón. Pero entonces, ¿por qué la garbancera estaba tan bien vestida? En realidad, la garbancera de Don Lupe solo tiene un sombrero afrancesado, no está vestida. Esto es porque critica a mucha gente del pueblo que quería aparentar una vida europea, pero que en realidad viven de vender garbanzo, una deliciosa leguminosa que comemos en el caldo. ¿Y entonces por qué se le conoce como Catrina esta figura? Posterior a la irónica muerte de Don Lupe, el famoso muralista Diego Rivera populariza la imagen de Posada en 1947 y la convierte en la calavera Catrina gracias a su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El pintor está tomando la mano de la Catrina y Don Lupe le acompaña del lado opuesto del mural. La palabra Catrín se usaba para definir a los hombres elegantes, presumidos, bien vestidos, que por lo general se acompañaban de una mujer con las mismas cualidades, que tristemente no traían ni un peso en la bolsa. Así es como las Catrinas entran en la historia de México y comienzan a ser un ícono mundial del festejo del Día de Muertos. En los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. José Guadalupe Posada.